Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 5 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que viene a ser los óxidos básicos. Pero para nosotros conocer acerca de este tipo de compuestos que vienen a ser los óxidos básicos, nosotros debemos recordar lo siguiente. En el estudio de nuestra tabla periódica, nosotros hemos llegado a ver la descripción de esta, ¿no? Es decir, cómo se encuentra formada. Entonces, recordando, la tabla periódica fue establecida por quién? Fue establecida por, ¿ya? ¿Por quién fue establecida? ¿Por Henry Moseley? ¿O por quién fue establecida? A ver, chicos, recordemos. A ver, vamos a empezar a recordar, ¿ah? Ustedes saben que el padre de la tabla periódica, ¿quién fue? Dmitri Mendeleev. ¿Por qué? Porque Dmitri Mendeleev, él estableció y ordenó a los elementos químicos que en ese tiempo se conocían, ¿sí?, mediante filas y columnas, ¿no? Entonces, pero luego Henry Moseley bien claro dijo, ¿no?, que estos elementos químicos se iban a ordenar de acuerdo a su número atómico, que es este señor de acá, de acuerdo al número atómico. Entonces, si yo claramente puedo observar, los elementos químicos están ordenados de forma creciente, ¿no? Tengo el hidrógeno 1, el helio 2, el litio 3, el berilio 4, el boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, el neón 10, y así sucesivamente los elementos se van a ir ordenando de forma creciente de acuerdo a su número atómico. Pero el señor Alfred Werner tomó como base lo establecido por Dmitri Mendeleev y Henry Moseley, y estableció este esquema llamado tabla periódica, ¿no?, en la cual a él se le conoce como el padre de la tabla periódica moderna. Entonces, ahora, nosotros debemos tener bien claro que la tabla periódica se iba a dividir en grupos, ¿no? Íbamos a tener dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. Ahora, dentro de los grupos llegamos a ver la clasificación de los metales, luego hemos visto los no metales y los metaloides. Ahí está, ¿no? Entonces, hemos llegado a ver acerca de estos elementos característicos en la tabla periódica. Ahora, los metales llegamos a ver que eran aquellos que se iban a caracterizar porque presentaban un brillo propio e iban a ser buenos conductores de la energía eléctrica. ¿Y quiénes iban a ser los metales, profesor? Vamos a remarcarlo. Los metales eran todos estos señores, ¿no? Todos estos del grupo 1A, 2A, como los del grupo B y todos estos señores de acá. Todos estos iban a ser llamados ya metales. Ahí está. Todos estos corresponden a los metales característicos porque tienen brillo propio, son buenos conductores de la energía eléctrica. En su mayoría iban a ser sólidos, a diferencia que íbamos a tener un metal líquido, ¿quién era? El mercurio. El mercurio era el único metal líquido que íbamos a tener, y de esa manera correspondían a los metales. Ahora, teníamos a quién, a los no metales, profesor, ¿no? Los no metales son aquellos que no presentan brillo propio, son aquellos que no van a ser buenos conductores de la energía eléctrica, pueden presentarse en estado sólido, en líquido o en gaseoso, ¿no? A quienes tenemos, no se ve esto, vamos a ponerlo con el amarillito, a ver, tenemos a estos señores de acá. Igual no se ve, Todos, profesor, se ve poquito. se ve poquito, ¿no? Vamos a ponerle un color entonces más intenso. Negro, negro, Profesor, negro. Ya, dime. Sai dice que le deje entrar. Ya, Pero, profesor, no se deja. pero mira, acá no está en la sala. Ustedes pueden ver acá, ven, no hay en la sala. No, no lo veo, no lo veo. No está acá en la sala, ¿ve? Dile que intente, es su red seguro.
¿Ya? Entonces, todos estos de acá vienen a ser, a ver, no nos ayude el colaborador. Entonces, todos estos de acá vienen a ser llamados los no metales. Todos estos de acá. Y estos señores de acá vienen a ser llamados los gases nobles. Ahí está. Metales, no metales y los gases nobles. Pero entre los metales y los no metales íbamos a tener a quién, profesor, íbamos a tener a los metaloides, que son el boro, luego tenemos el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, ¿no? Iban a ser elementos llamados metaloides, que iban a actuar como metales o como no metales de acuerdo a sus características. Ahora, estos de acá, profesor, estos de acá abajo, ¿quiénes son? Estos vienen a ser los elementos de transición interna. ¿Estos pertenecen a quién? Pertenecen al grupo B, es decir, estos son también metálicos. Ahí está. Entonces, ahora, el día de hoy nos vamos a basar exclusivamente en quién, en los metales, acá, en estos señores, en los metales. Ya vamos a hablar de los metales a excepción del hidrógeno. Vamos a aclarar, a excepción de este señor del hidrógeno, que no va a participar dentro de las reacciones para ser considerado ya óxidos. Entonces, todos estos elementos que vemos acá van a ser metálicos. Entonces, ahora, estos elementos metálicos, ¿qué va a suceder? Como vamos a formar óxidos, pero ¿qué viene a ser un óxido? ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra óxido? Por supuesto, profesor. Mi ventana que es de hierro se ha oxidado. Un clavo que estaba en la pared se ha oxidado. Yo tengo que de repente un carrito de juguete que es de metal se me ha oxidado. Las ruedas de mi bicicleta se me han oxidado. Entonces vamos a ver que la oxidación es un proceso ya natural en la cual va a estar presente ¿quién? El oxígeno. No te olvides de ese señor. Oxígeno. Ahí está. El oxígeno es un elemento presente para la oxidación de los metales. Entonces, un óxido viene a ser que un compuesto binario. ¿Por qué es un compuesto binario? Se le dice binario porque viene de dos, binario, es decir, es un compuesto que está formado por dos elementos, ¿ya? Entonces, uno de los elementos, ¿quién va a ser? El oxígeno. Y nosotros ya sabemos su símbolo químico del oxígeno, ¿no? Según Andrés Berzelius dijo que era el padre de los símbolos químicos, ¿no? Él representó a los elementos químicos a través de letras. Y el oxígeno, como está representado por una sola letra, este se representa en mayúscula. Ahí está. Entonces, en este compuesto binario que está formado por dos, ya vamos a ponerlo así, este compuesto binario que está formado por dos, ya tenemos a un elemento, que es ¿quién? El oxígeno. Ahora, este oxígeno, ya como es un compuesto binario, los óxidos, se van a unir a otros elementos, ya a otros elementos químicos, vamos a poner acá, a otros elementos químicos, que estos elementos químicos tienen que ser metales, ¿ya? Entonces, la unión del oxígeno con los metales que yo tenga me va a dar como resultado a este compuesto binario llamados óxidos, ¿no? Entonces me dan los óxidos metálicos. Entonces, ¿por qué se une el oxígeno con el metal? No te olvides, todo óxido es por la presencia del oxígeno. ¿Pero por qué hago hincapié a esto? Porque en la siguiente clase vamos a ver también óxidos, pero ya no con los metales, sino con los no metales. Y también está presente aquí en el oxígeno. ¿Ves? Entonces, por eso hay que recordar
chicos, que el todo óxido es porque está la presencia del oxígeno. Entonces, en este caso, como son óxidos metálicos, porque se une el oxígeno con un metal para formarme el óxido metálico. Entonces, acá tenemos la fórmula química, ¿no? La ecuación general. Es un elemento químico que pertenece ¿a quién? A los metales, unido ¿a quién? Al oxígeno, me da como resultado un óxido. Ahora, ¿y cómo se forman los óxidos metálicos? Claro, pues chicos, se van a formar ¿por qué? Porque está el metal, que es el elemento químico, unido al oxígeno, me da el óxido metálico, ¿no? Entonces, en la parte de acá de arriba tenemos lo que es la ecuación general. Todo elemento químico unido al oxígeno, ¿qué va a suceder? Profesor, se va a oxidar. Ahí está. Y en este caso, como estamos hablando de óxidos metálicos, en este caso el elemento químico, ¿quién va a ser? Va a ser un metal unido al oxígeno, me dan los óxidos metálicos. Ahora, para yo formar una oxidación, chicos, debemos recordar muchísimo lo que es el estado de oxidación. ¿Y el estado de oxidación de dónde lo voy a obtener, profesor? Lo vamos a obtener de nuestra tabla periódica. Por eso le dije que ya deben tener su tabla periódica. La tabla periódica es un instrumento que nos va a ayudar a poder reconocer fácilmente el estado de oxidación de los elementos químicos que se ubican en la tabla periódica. En este caso, ¿en quiénes nos vamos a basar? Nos vamos a basar en los metales. Entonces, vamos a conocer algunos metales con su estado de oxidación que se van a unir al oxígeno para formar un óxido metálico. Entonces, por ejemplo, tengo acá, este es llamado un óxido de potasio. Ah, profesor, este es un óxido de potasio. Ahora, ¿pero por qué se llama óxido de potasio? Porque está formado por un elemento metálico, que es el potasio, y está formado por otro elemento que es el oxígeno. ¿Y qué ha hecho al potasio? Lo ha oxidado. Entonces, ¿vemos que es un compuesto binario? Claro, profesor, vemos que está formado por dos elementos, el potasio y el oxígeno. Entonces, ahora, el potasio, como ustedes pueden observar, tiene su estado de oxidación, ¿ya? A ver, voy a encerrarlo. Color verde, de color azulito, más delgadito. El potasio tiene su estado de oxidación +2, ¿ya? Y el oxígeno siempre, chicos, siempre, 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 siempre y siempre. Su estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. Entonces vuelvo a repetir, en el oxígeno, ¿ya? En el oxígeno, ¿ya? En el oxígeno, su estado de oxidación, ¿ya? Va a ser -2, ¿ya? Su estado de oxidación va a ser -2. A ver, vamos a colocarlo por acá, así. -2. Ahí está. Siempre va a ser su estado de oxidación del oxígeno -2, ¿ya? Entonces, chicos, ¿ya? Su estado de oxidación del oxígeno es -2. Y del potasio es +1. Entonces, ¿qué sucede con los estados de oxidación, como están viendo ustedes acá con estas flechitas? Se van a intercambiar. Entonces, al intercambiarse, este estado de oxidación del potasio, que es +1, pasa hacia el oxígeno, acá. Pero, profesor, yo no lo veo. Claro, no lo vas a ver porque la unidad se sobreentiende que está presente. A cambio del oxígeno, su estado de oxidación, que es -2, va a pasar ¿hacia dónde? Al potasio. Y lo vamos a ver acá. Y los estados de oxidación siempre van a pasar en forma de subíndice, es decir, en la parte de abajo. Entonces, de esa manera hemos formado este nuevo compuesto llamado óxido de potasio, cuya fórmula química es K2O. ¿Ves? Entonces, de esa manera se forman los compuestos químicos. Otro tengo por acá, otro ejemplo, tengo aquí a este óxido de calcio. Óxido de calcio. Ahí está, el óxido de calcio. Entonces, a este óxido de calcio, uy, se me va mucho la letra.
a este óxido de calcio, ¿ya? Como estamos viendo acá, es la formación de dos elementos, para formar un compuesto binario. ¿Quién es? El calcio y el oxígeno. Estos señores se están uniendo. Ahora, el oxígeno siempre hemos dicho que su estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto va a ser? -2. Y en esta vez estamos conociendo del calcio, que su estado de oxidación es +2. Ahí está. Del oxígeno siempre va a ser -2 y del calcio en este caso es +2. Ahora, ¿qué sucede con sus valencias? Se van a intercambiar, ¿no? Porque eso es característico de formar un compuesto binario. Se intercambian. La valencia del calcio pasa al oxígeno, que está acá, y la valencia del oxígeno pasa al calcio, que está acá. Ahora, es una característica de formar los compuestos binarios, cuando estos presentan valencias pares, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a simplificar, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando en los compuestos binarios, ¿ya? Nosotros vamos a formarlos, las valencias pares se simplifican. Pero, profesor, ¿y si hubiera una valencia par y una valencia impar? Queda tal como ahí. Pero yo voy a simplificar siempre y cuando las dos valencias sean pares. Por eso es que ustedes ven que en la fórmula química final termina así. Y no termina K2 o 2. No termina así. No termina CA2 o 2, sino que termina CaO. ¿Y este quién es? Un óxido de calcio. Al igual que tenemos por acá al óxido De aluminio. aluminio. ¿Ya? Entonces, este óxido de aluminio se ha formado ¿por quién? Se ha formado por la unión del aluminio y del óxido, ¿no? Entonces, este es un óxido de aluminio. Ahí está. Entonces, de esa manera tenemos el óxido de aluminio que se ha formado. Ahora, como vemos acá, las valencias del aluminio, ¿cuánto es? La valencia del aluminio es +3 y del oxígeno -2. Se intercambian. La valencia del oxígeno pasa al aluminio y la valencia del aluminio pasa al oxígeno. ¿Ves? Se han intercambiado, como bien claro me indica la flecha. Profesor, acá simplifico el 2, ¿le saco mitad? No, vas a simplificar siempre y cuando los dos tengan valencias pares. Como uno tiene valencia par y el otro impar, queda nada más ahí. Entonces, hemos dado origen a un óxido de aluminio. Pero ahora, profesor, ¿cómo usted de dónde saca estos nombres? Estos nombres van a depender de un tipo de llamada nomenclatura, ¿ya? Llamado nomenclatura. La nomenclatura es un tipo de forma de dar nombre a los compuestos químicos. Entonces, la nomenclatura, ¿ya? Esta nomenclatura fue establecida por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, que es la IUPAC. La IUPAC es una institución que se encarga de nombrar a todos los compuestos químicos y dar las reglas y componentes para formar compuestos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que para dar nombre, vamos en la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, vamos a tener que los prefijos matemáticos se emplean de acuerdo a la cantidad de átomos. Entonces, cuando nosotros veamos que está formado por un solo átomo, yo puedo decir mono. ¿Por qué? Porque es uno. De 2, di. De 3, tri. De 4, tetra. De 5, penta. De 6, hexa. De 7, hepta. De 8, octa. De 9, nona. De 10, deca. De 11, undec. De 12, dodec. Y así sucesivamente, nosotros vamos a ir conociendo los prefijos de acuerdo al número de átomos que está formando ese compuesto. Entonces, chicos, ya estos prefijos de acá se van a utilizar, ya se van a utilizar para también dar origen a los nombres, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo acá el famoso llamado monóxido de magnesio. Entonces, ¿por qué yo le he llamado monóxido de magnesio? Mono, porque está formado por un solo, ¿ya? Un solo elemento, en este caso que es el magnesio, ¿no? Ahora, monóxido de litio, ¿por qué? Porque está formado por un solo óxido. No te olvides que el prefijo va a ir de acuerdo al número de los óxidos metálicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a este tipo de
de óxido de potasio, ¿qué puedo decir? Ah, profesor, este óxido de potasio es un monóxido de potasio, también lo puedo nombrar, ¿no? O este óxido de calcio, yo puedo decir que es un monóxido de calcio, ¿no? Y este compuesto del aluminio, de acá, yo no voy a decir, profesor, a que es un monóxido de aluminio, sino de acuerdo a la cantidad de oxígenos que tengo. Ah, tengo 3, es entonces un trióxido de aluminio. Entonces, de esa manera podemos nombrar también, ¿ya? Y a este tipo de nomenclatura se le llama la nomenclatura clásica, que es nomenclatura IUPAC. Ahora, chicos, vamos a observar por acá, algunos estados de oxidación de los elementos químicos que se ubican en la tabla periódica. No algunos, sino todos. Ya, ahí está. Entonces, como podemos ver, nosotros nos estamos basando, ¿quién? Ah, profesor, nos basamos en los metales. Y estos señores eran los metales, ¿no? Todos estos señores de acá. Ahí está. Todos estos de acá eran metales. Entonces, todos estos metales, el día de hoy, tengo que reconocer sus estados de oxidación. Por ejemplo, a excepción del hidrógeno, ¿no? Entonces tengo que todos aquellos que pertenecen a la familia del grupo 1A, que eran de quién, ¿qué grupo era, chicos? De los alcalinos. Mira, todos aquellos que pertenecen al grupo 1A, que son los alcalinos, van a tener estado de oxidación +1. Ah, profesor, bastante fácil, ¿ya? Es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ya, todos ellos van a tener estado de oxidación +1. Ahora, todos aquellos que pertenezcan al grupo 2A de la familia de los alcalinos tercios van a tener estado de oxidación ¿de cuánto? De +2. Ah, mira, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Mira, ve, qué interesante. Luego vamos a tener acá a el grupo 3, que es el grupo de los boroides. Tenemos al aluminio que va 3, y en su mayoría van a tener 3, como pueden ver, 3, 3, 3, 3, pero también a quienes vamos a adicionar acá +1, su estado de oxidación, ¿ya? Entonces, los que pertenecen al grupo 4, como el germanio, estaño, el plomo, entonces, ¿qué estado de oxidación va a tener? 4, profesor, también. Ah, entonces el estado de oxidación me está guiando, ¿ya? Ese estado de oxidación que yo tengo está dependiendo de la familia que él pertenece, ¿no? Entonces, el grupo. Entonces, grupo 5, al antimonio y al bismuto, tienen que tener valencia 5. Pero ¿qué también va a tener? La valencia 3. Del grupo 6, también el polonio va a tener valencia 6. Entonces, ahora, algo práctico, chicos, para que ustedes reconozcan. Todos aquellos que tengan grupos pares, ¿ya? ¿Sí? Todos aquellos que tengan grupos pares, siempre va a estar acompañado del 2. Y aquellos que tengan grupos impares, siempre van a estar acompañados del 1 o del 3. Como por ejemplo, el grupo 3, este de acá. Este grupo de acá, 3A. 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 Este grupo 3A, 3 que es impar. Por lo tanto, yo puedo observar que tiene la valencia 3 porque pertenece al grupo 3, pero también tiene 1. Ah, impar. Pero mira ahora los carbonoides, que tienen que valencia pares. Entonces habíamos dicho que en las valencias pares, de acuerdo al grupo que pertenece 4, va a tener 4, pero también otra valencia par. ¿Quién es? 2. Entonces, de esa manera, tú puedes guiarte para ir reconociendo, ir recordando el estado de oxidación de aquellos elementos metálicos, ¿no? Y del grupo B, que es este grupo de acá central, tienen algunos elementos. Pero para fines de nuestros problemas nos van a dar los estados de oxidación, porque recién estamos conociendo. Pero les he querido presentar esta tabla porque es importante, ya que con esta tablita yo voy a ir recordando y voy a ir aprendiendo el estado de oxidación de los elementos químicos. Ahora, por ejemplo, en este ejercicio de aplicación me dice, ¿cómo se forma un óxido básico? Que habíamos visto. Ah, profesor, un óxido básico se forma por la unión de un metal, más ¿quién? Más el oxígeno, ¿no? Más el oxígeno. Oxígeno, ahí está.
Listo. Ahora, vamos a colorear el círculo que contenga el estado de oxidación del oxígeno. Ah, profesor, el estado de oxidación del oxígeno era 2, pero ahora, ¿era 2 más 2 o menos 2? Menos 2. Menos 2. Ah, menos 2, ya me había olvidado, ya ves. Entonces vamos a colorearlo de color verdecito, menos 2. ¿Ya? Luego tenemos acá, dice, intercambiando los estados de oxidación, debemos realizar la siguiente fórmula. Entonces, no te olvides que los estados de oxidación que van a hacer, profesor, se van a intercambiar. Profesor, se van a intercambiar. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá metálicos? Yo tengo por acá el hierro, el rubidio y el berilio. Entonces, cada uno con su estado de oxidación. El hierro con su estado de oxidación más 3, el rubidio con su estado de oxidación más 1 y el berilio con su estado de oxidación más 2. Entonces, ¿qué sucedía con los estados de oxidación? Se iban a intercambiar, profesor, para formar mi compuesto binario. Se iban a intercambiar, se iban a intercambiar, se iban a intercambiar. Listo. Entonces, es decir, que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a pasar a estos metales. Entonces, hierro, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula. ¿Cuánto va a ser su estado de oxidación? Va a ser su estado de oxidación 2. Ah, ya. Y del oxígeno va a pasar el estado de oxidación del hierro, que va a ser ¿cuánto? Va a ser 3. Entonces, lo coloco acá, así. 2 y 3. Ahí está. Y ese vendría a ser la formulación química. Igual, del rubidio, ¿qué voy a hacer acá del rubidio? Ah, ya, profesor. Del rubidio, ¿sí? Y del oxígeno, ¿no? Porque estos son compuestos que van a unirse para formar este compuesto binario. ¿Y qué sucedía? El rubidio iba a tener la valencia del oxígeno, que es 2. Ahí está, profesor. Y el oxígeno iba a tener la valencia del rubidio, que es 1. Y ahí tenemos mi formulación química. Igual del berilio, lo voy a poner por acá, el berilio, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula, porque está formado su símbolo químico por 2 letras, y seguido de quién, del oxígeno. Entonces, ahora, como yo veo, tanto el berilio y el oxígeno tienen valencia 2. Ah, ya, uno es más 2 y el otro es menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a intercambiar, ¿no? A ver, vamos a intercambiar. Entonces, valencia 2 del oxígeno pasa el berilio, y valencia 2 del berilio pasa el oxígeno. Ya, muy bien, acabamos, profesor, lo dejamos ahí. No, no te olvides que cuando las valencias son pares, ¿qué teníamos que hacer? Simplificar. Simplificar. Muy bien, entonces si yo le saco la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, la fórmula química final, ¿ya? Por lo tanto, la fórmula química final va a ser así, veo. Ahí está. No sé qué vamos a ver, pero ahí está, veo, ¿no? Entonces, ¿pero este veo qué es? Ah, profesor, es un, si yo quiero nombrarlo, es un óxido de berilio. O también lo puedo llamar monóxido de berilio, ¿ya? Y acá, chicos, la siguiente fórmula química, rapidito que se nos acaba el tiempo, intercambian las valencias, ¿no? Se van a intercambiar, y al intercambiar van a tener igual valencia 2. Entonces, como son valencias pares, ¿qué suceden? Se van a simplificar, ¿y quién me queda? La letra C. No, ¿quién es? La letra A, B, E. Muy bien, porque las valencias se van a ir. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de química. Espero les haya gustado la clase acerca de los óxidos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense muchísimo, chicos. Hasta la próxima.